Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Él nos enseñó a vivir un día a la vez. Por eso es que este es el día más feliz de su vida, de la mía y de los pastores que van a estar elaborando en este precioso tema. Bienvenido a Consejería Pastoral. El propósito de este programa es acercarlo a usted, a Dios más, y traer más luz a la Escritura para entenderla y obedecerla. El tema de hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo y se habla mucho del reino de los cielos, el paraíso, todo lo que pertenece a la vida eterna. Pero ¿quiénes son los que van a entrar a esa vida eterna preciosa que leemos en la Biblia, la palabra de Dios? Que ojos no han visto, que no ha escuchado nuestros oídos, que no ha entrado el corazón del hombre, las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que la aman. Este es el propósito, que usted vaya a ese lugar, se acerque a Dios mientras viva aquí en la tierra, lo ame con todo su corazón y ame al prójimo como usted mismo se ama, y usted va a ver qué clase de vida usted va a vivir. Leamos lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y dice así, léalo ahí en la pantalla, porque esto es medicina para todo tu cuerpo. ¿Qué hay en tu cuerpo? Hay un espíritu, hay un alma y hay un cuerpo. Y esta palabra es medicina para todo tu cuerpo. Y dice así, tómatela, no hay que tomarla con agua ni nada, así nada más, creerla, recibirla y atesorarla en el corazón. Dice así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es Biblia, palabra de Dios, que no regresará vacía. Es una palabra para animarte y para que no te equivoques. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Para este tema tan precioso, hemos invitado a 3 pastores que tienen una amplia experiencia en lo que es la palabra de Dios como pastores, como misioneros, como evangelistas que han sido. Para mí es un privilegio y un honor presentar a un gran amigo. Fue fundador aquí de Almavisión como secretario internacional y sigue aquí apoyando a Almavisión, porque los que somos de casa nos quedamos en casa. Doctor Pastor Bruno Aquila Camaño, Costa, bienvenido, mi hermano. siervo de Dios, un honor que me permita Dios y usted estar aquí. Y esa frase, un gran amigo, es mutua. Lo agradezco que según los años pasan, uno se da cuenta que tiene muy pocos amigos. Y tener un gran amigo como usted es una bendición de Dios. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Pastor Aquila Acosta. Nos conocemos ¿cuántos años ya? Bueno, más de 30 años en el ministerio, pero antes de eso ya nos conocíamos. Exacto. Como Antes 35. que usted viniera al reino. Oh, sí. Amén, gloria a Dios. También está con nosotros el pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, California. Ya lo conocemos aquí en Consejería Pastoral y es programador de Almavisión también desde el principio. Dios le habló de que iba a haber una cadena cristiana y él es programador desde entonces. Dios te bendiga, varón de Dios, César. Amén, doctor Juan Bruno Camaño. Gracias a Dios y a usted por el privilegio que Dios nos da de estar aquí en Consejería Pastoral. Yo un día, hace varios años, cuando comenzó Almavisión, dije, algún día, si Dios lo permite, estaré en ese lugar. Y vea, se cumplió ese sueño y aquí estoy, bendito sea Dios. Amén. César Hernández Cruz, hombre fiel en la campaña y la visión que tenemos de tomar los medios de comunicaciones masivos con la palabra de Dios. Y él está haciendo eso posible. También tenemos un invitado que hace 4 años salió de Cuba nada más. 4 años. Fue pastor en Cuba, fue pastor en Miami, pero ahora viene aquí. Es pastor en California de la Iglesia Bautista Vida Eterna. Pastor, hermano y amigo ya. Tengo un gran amigo de 30 años, otro gran amigo y ahora otro gran amigo de 4 años. Amén. Nuestro hermano Eduardo Sánchez. Bienvenido, varón. Bueno, hermano, es un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo un tema tan importante y tan necesario que sea esclarecido en estos tiempos que estamos viviendo. Doy gracias al pastor Bruno Camaño por invitarme y poder participar con el resto de los pastores. Excelente. Gracias por tu disponibilidad, pastor Eduardo Sánchez. Te va a ir muy bien en California. Gracias, ¿Qué te hermano. dije yo de los mexicanos? Que los mexicanos eran Bueno, ¿qué? Fieles. Fieles, fieles. Amén. A mí me trajo a Cristo Adiós. un mexicano y doy gracias a Dios por México y por ese mexicano que me trajo a la luz de Cristo. Bueno, amados hermanos, cada pastor va a elaborar sobre lo que Jesús quiere decir con esto. Hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué tremendo eso. Yo no quiero que me digan eso. Yo sé que usted tampoco. Vamos a comenzar con el pastor Aquiles Acosta. Adelante, Aquiles. Amén. Yo me voy a enfocar, yendo más atrás, a la explicación de la palabra reino de los cielos o reino de Dios. En el libro de Crónicas, 1050 años antes que naciera Jesucristo, hay una porción bíblica que nos empieza a hablar de este término de lo que es el reino de Dios. Y dice así, Primera de Crónicas 17, del 11 al 14, y cuando tus días sean cumplidos para irse con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno entre tus hijos y afirmaré su reino. Aquí viene ya la palabra. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ya no, aquí está hablando del reino en 2 puntos diferentes. Está hablando de un reino físico prometido a la descendencia de David sobre la tierra que los judíos todavía están esperando, pero está hablando de un reino espiritual que tiene que ver con el pasaje que usted leyó de Mateo, de que las personas que no anden bien con Dios y no sean fieles, pues no entrarán al reino de los cielos. Aquí dice, y él, un hijo descendiente de David, confirmaré su trono eternamente, yo les haré por padre y él me será por hijo. Y dice la escritura en el versículo 14, sino que confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, lo confirmaré eternamente. Ni Salomón, ni Ezequías, ni David, nadie reinó eternamente. Aquí está hablando de Jesucristo. Entonces, aquí empieza el término de reino de los cielos. En el libro de Mateo se usa el término del reino de los cielos. Es el que utiliza ese término, porque Mateo le está escribiendo a los judíos. Y los judíos, debido al tercer mandamiento de que no
usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ellos evitan utilizar la palabra Dios. Pero en el libro de Lucas, Marcos, Lucas y Juan, ya no sale el término reino de los cielos, sino reino de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas está escribiendo a los gentiles, que es el que utiliza más este término. Los judíos, por respeto al tercer mandamiento, no quieren utilizar el nombre de Dios. Por eso Mateo dice reino de los cielos y no utiliza la palabra Dios. La palabra Dios en hebreo, que es la palabra Elohim, que significa todopoderoso, todopoderoso. Ellos no quieren utilizar esa palabra, evitan utilizarla. Y Mateo escribe a los judíos. La palabra Adonai, que es la que más usamos nosotros, la traducción del hebreo, que significa el Señor Todopoderoso. Así que esa explicación es importante para echar una base donde salen estos títulos. Yo estoy seguro, y yo voy a tratar de abundar un poco más, de que nosotros, los creyentes, más bien el término reino de los cielos y reino de Dios no es un reino físico, sino para nosotros es un reino de conducta, de moral, de tener a Cristo en nuestro corazón. Ahí empieza el reino de Dios. Qué lindo, excelente, gloria a Dios. Pastor César Hernández Cruz, adelante, varón. Gloria a Dios. Es un tema un poco difícil de hablar, pero se tiene que hablar. En Mateo 7, versículo 15, unos versículos antes, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces es gente que se ha infiltrado en las cosas de Dios, que se ha metido en las cosas de Dios. Como hace días todos vimos una noticia muy vista, que en un estado de aquí de los Estados Unidos están siendo investigados 300 sacerdotes que abusaron sexualmente de más de 1000 niños. Eso ya lo sabe el mundo entero, no se puede tapar, no se puede esconder. Entonces esos son para mí los lobos rapaces. O sea, como una persona que predica de Dios es capaz de cometer tal aberración. Esas son las personas que son tibias, o sea, que parece que están en Dios, pero no son de Dios. Entonces, aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todo aquel que hace la voluntad del Padre ciertamente va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice: Jehová es mi pastor. Y dice: nada me faltará. Cuando tú verdaderamente, que me estás viendo, haces verdaderamente a Dios tu pastor, porque tú le puedes decir: oh Dios, yo creo en ti, yo te amo, Señor, pero aborreces a tu hermano, andas haciendo cosas extremadamente aberrantes que van en contra de Dios. Eso no es que tú hagas a Jehová tu pastor. Cuando tú verdaderamente quieras que se cumpla el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu vida tiene que dar evidencia de que tú verdaderamente te has consagrado a Dios, como lo dice la Escritura. Dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a los que estamos en Cristo Jesús. Y dice: y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque eran personas que parecían que eran de Dios, pero no eran de Dios, porque por sus frutos, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y tristemente en estos tiempos es lo que más abunda: lobos disfrazados de ovejas, y esa es la realidad. Esa es la realidad. Amén, excelente. Vamos a escuchar al pastor Eduardo Sánchez. Adelante, varón de Dios. Bueno, es un tema muy importante. Y la pregunta, ¿quién entrará en el reino de los cielos?, es una de las preguntas que debemos cuestionar y hacernos con más énfasis en estos tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la iglesia ha entrado en una apostasía muy difícil, pero sabemos que hay un remanente fiel a Él, que sí obedece y hace la voluntad de Dios. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? En una ocasión se le acercaron a Jesús, su madre y sus hermanos, y los discípulos le dijeron: tu mamá y tus hermanos están allá afuera, para que los pasara, ¿no?, y le dieran un asiento de más privilegio.
Y el Señor le dijo, está en el libro de Lucas capítulo 8, verso 21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Por esa razón el Señor le decía en el libro de Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Muchas personas le dicen Señor a Jesús, pero sin embargo no entienden el significado que encierra la palabra Señor. Yo enseño mucho que hay muchas personas que creen en Jesús, pero no creen en Cristo. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús quiere decir el Salvador, pero Cristo quiere decir el Señor, el Mesías, el ungido, el amo, el jefe, el que manda. Todo el mundo quiere creer en un Jesús como Salvador, pero no quieren creer en un Jesús como el Cristo. Y el Cristo precisamente es el que manda y dirige nuestras vidas. Las personas se entregan a Jesús, pero siguen siendo los señores ellos mismos de sus propias vidas. Y de esa manera no están obedeciendo a Dios y tampoco se están sometiendo a su voluntad. Por lo tanto, para poder ser parte del reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que realmente, esa confesión de fe que está en el libro de Mateo capítulo 16, que Jesús le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro le está diciendo, tú eres el Señor, tú eres el ungido, tú eres el que manda, tú eres el amo, tú eres el rey. Esa confesión de fe, mis hermanos, tenemos que alcanzarla en estos tiempos para ser auténticos hijos de Dios. Tenemos que creer en Jesús, el Cristo, el Mesías. Amén, excelente. Y yo quisiera agregarle algo más a tantas verdades que han dicho los tres pastores. Cuando Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para mí esto significa que van a haber muchos habladores, van a hablar de Dios, van a levantar las manos. Usted lo va a ver en la iglesia también, cantando, alabando, hasta diezmando y ofrendando. Y aún incluye aquí profetizando y echando fuera demonios y haciendo milagros. Mire todo lo que van a hacer. Pero el mismo Jesús de sus propios labios le dice a esta gente que hacían todo eso, se parecían a nosotros, daban un mal testimonio al Evangelio, a Cristo, al Padre, y muchos se separaban del camino de Dios por estas personas, que eran hacedores de maldad. Y cuando Dios dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca tuvieron llamado. ¿Por qué? Decían que tenían llamado, pero ese llamado no fue legítimo de Dios. Nosotros tenemos aquí una campaña continua. Si eres llamado, serás ordenado. Eso me lo dio Dios hace muchos años. Y yo sé quién tiene llamado. Cuando Dios te da una visión, inmediatamente tú te das cuenta quién tiene un llamado de Dios. Y cuando un ser humano tiene un llamado de Dios legítimo, es temeroso de Dios. Es temeroso de Dios y no es hacedor de maldad. Cuando una persona tiene un llamado legítimo para predicar el Evangelio, para tocar las almas del Señor, las ovejitas del Señor, ellos aman a Dios y aborrecen el mal. Porque muchos cristianos aman a Dios, pero no aborrecen el mal. Aman a Dios, pero siguen haciendo maldades. Por eso Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, eso sí sería una pérdida de vida aquí en la tierra y luego que te mande, que tú mismo te mandes al infierno por ser hacedor de maldad. Si te llamas cristiano, si nos llamamos cristianos, nuestros frutos tienen que ser buenos. Si no son buenos, no somos de Dios. Por su fruto los conoceréis. Así dijo el pastor César bien claro. Jesús lo dijo, por su fruto los conoceréis. Un buen árbol no puede dar frutos malos.
Amén. Bueno, vamos a entrar ahora a las preguntas que ustedes están haciendo, amado televidente. Ahí está el número 855-627-8711. Cuando usted llama y hace una pregunta, usted es participante de la gran comisión. Usted es un hacedor de la palabra. Usted está creyendo en la palabra, enseñando la palabra y viviendo la palabra. La primera llamada nos la hace Erika desde Chicago, Illinois, y dice así: Dios les bendiga a todos. Y tiene una pregunta sobre este tema. Si alguien no está bien con el Señor, ¿puede echar fuera demonios y hacer milagros, Pastor Aquiles? Bueno, es difícil juzgar si una persona está bien con Dios o no, aparte de ver lo que hace, a ver sus frutos. La autoridad que Dios nos da, siempre yo pienso que el poder de echar demonios está en la autoridad que Dios le da a cada individuo. Si una persona está mal con Dios, yo creo que no tiene autoridad. El Señor no le da la autoridad para echar fuera demonios. Pero ¿cómo podemos adivinar el alma de esa persona? ¿Cómo podemos saber lo que hay dentro? Tenemos que entender que cuando Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 y regresaron para atrás diciendo que en el Señor, en tu nombre se nos han sujetado los demonios, dentro de esos 70 estaba Judas. Estaba Judas. Y lo pudo hacer porque ahí en esa ocasión Jesús le da una licencia temporaria, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Es una orden y un permiso temporario único para que puedan hacer ese milagro bajo esa orden solamente. Porque después de ahí no vemos los discípulos echando fuera demonios, no andaban por todos lados echando fuera demonios. Fue en esa ocasión que Dios la autoriza. La autoridad para echar fuera demonios en cualquier momento, en cualquier ocasión, lo tiene un verdadero siervo de Dios después que recibe el Espíritu Santo. Sin la persona del Espíritu Santo no se puede echar fuera demonios. Por eso es desde Pentecostés en adelante donde la sombra de Pedro echaba fuera demonios. Los delantales del cuerpo de Pablo sacaban fuera demonios. Pablo diciéndole a la divina, en el nombre de Jesús, al demonio sale fuera. ¿Ves? Y ellos en muchas de estas ocasiones, ni sabían que iban a echar un demonio. Se levantaron por la mañana, Pablo iba a orar al río cuando la muchacha divina venía detrás de él, diciendo lo que iba diciendo. Y entonces Pablo, sin pensar que iba a echar fuera el demonio, tiene el poder para echar fuera el demonio, porque el poder lo tenemos siempre si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien, gloria a Dios. Pastor César, Wow, si alguien no está bien con el Señor, ¿puede echar fuera demonios y hacer milagros? Yo en los años que llevo como pastor he visto que no debe de orar cualquier persona a la ligera por otro hermano. La Biblia dice que impondremos las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Nuestras manos como hijos de Dios tienen poder, porque hay una unción, como dice el pastor, del Espíritu Santo sobre nosotros, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Pero hay personas que sus vidas, yo he notado que sus vidas como pastor me di cuenta que no estaban bien en Dios, o sea que eran personas que andaban mal en cosas, cosas malas, que no tendrían por qué haber orado por enfermos ni por endemoniados. Entonces ahí es donde hay un peligro para mí en lo personal. En lugar de que esa persona sea sanada o liberada, pienso que hay una influencia mala que va a imponer a esa persona sobre aquel que va a orar. Entonces yo lo que le recomiendo a la audiencia que no deje que ore a la ligera a cualquier persona por ti. Yo en lo personal, yo creo que el que ore por mí sea verdaderamente una persona que me identifico, que es temerosa de Dios. No es perfecta, porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto, pero sí temeroso de Dios. Porque si me impone las manos una persona que no sabe si cree en Jesús o cree una doctrina y otra, y su vida está como una persona que anda mal te va a aconsejar bien. No, es definitivo que no lo va a poder hacer. Amén. Muy bien. Pastor Eduardo Sánchez, si alguien no está bien con el Señor, ¿puede echar fuera demonios y hacer milagros?
Bueno, yo pienso que no, porque esto es una autoridad delegada. O sea, la autoridad que pasó en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento al principio, como decía el pastor Aquiles, es una autoridad que fue delegada. Jesús delegó esa autoridad. Y si la persona no está llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a poder? Así que tengan mucho cuidado, no salgan corriendo y desnudos y golpeados, como le pasó a algunos discípulos. Exacto. Que fueron a echar fuera demonios y lo golpearon y se tuvieron que hacer huyendo. Así que busca al Señor, yo pienso, y que entienda que esto son cosas, una autoridad que Jesús delega a su Hijo, ¿no? Al creyente. Muy bien. Y yo quisiera decirte, Erika, de Chicago, Illinois, que echar fuera demonios en San Marcos 16 es para los creyentes. Y estas señales seguirán a los creyentes. Echarán fuera demonios. Es una señal. Hablarán nuevas lenguas. ¿Verdad? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Señales que tienen que verse en el creyente. Dios nos enseña que si nosotros predicamos una cosa y no obedecemos lo que predicamos, otros se salvan, otros sanan, otros son libres y uno mismo se pierde por ser hacedor de maldad. Es creyente porque el demonio salió fuera. Pero como dijo el pastor Eduardo Sánchez, hubieron gente que dijeron, en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo echaron fuera demonios. Y quisieron hacer lo mismo sin ser creyentes. Y los demonios que estaban ahí le dijeron, a Jesús lo conocemos, Él es el Dios, Señor y Señor. A Pablo también lo conocemos porque es legítimo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¡Uy! Salieron desnudos, le cayeron a palo. Ahí los demonios. Entonces, esto sería una señal de que no eran creyentes. Que salgan avergonzados. No hay respaldo de Dios para el que está jugando el Evangelio. Óigame. Todo lo oculto saldrá a la luz. Amén. No se deje engañar por esos que dicen que son creyentes y son hacedores de maldad. No pueden ser. Ok, tenemos a Elizabeth de Cudahy, California. Y dice así: siempre se goza con el programa y quiere felicitar al hermano Bruno y al panel de hoy. Su pregunta es: ¿existen hoy profetas? Porque en su iglesia dice que hoy ya no hay profetas. Cuando Jesús dice, profetizaste y nunca te conocí. Sí, quiero contestar a esta pregunta regresando al pasaje que usted citó de Marcos, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Yo quiero dar una interpretación un poquito diferente a esto. Hay una diferencia entre cristiano y creyente. Hay cristianos que no son creyentes en ciertas áreas. Por ejemplo, creen en que Cristo salva, como en esta iglesia, que no creen en los dones, obviamente, pero creen que Cristo salva. Y como creen que Cristo salva, eso es lo que reciben como cristianos. Pero si hay un cristiano que no cree que hay lenguas, que no cree que se fuera a echar demonio, entonces esa área de Dios no opera en su vida. Aunque son creyentes para la salvación, nunca van a ver un profeta en su iglesia. Nunca van a oír una profecía en su iglesia. Nunca va a haber una persona sana por la oración. Ven sanidades por la intervención directa de Dios en su misericordia. Pero que se imponga mano para sanar a los enfermos, como dice Marcos 16, nunca lo van a ver. Porque no creen que Dios sana de esa manera hoy, no creen que hay profeta, no creen que hay profecía, no creen que hay lengua. Entonces, como dice ahí, estas señales seguirán los que creen, pero no creen en esas áreas y sin fe es imposible agradar a Dios en esas áreas. Por lo tanto, no operan en esas áreas, no existen esas áreas. Es interesante lo que dijiste porque, de veras, la Biblia es como un mapa. Si tú no crees algo en esta Biblia como el mapa, pues no crees ni que existe. Exactamente. Por ejemplo, aquí está Los Ángeles, pero también está Newport Beach. Si tú no quieres creer en Newport Beach, nunca vas a ir a Newport Beach. Exactamente.
Por eso hay Exactamente. que creer en toda la Biblia, desde Bruno, Génesis hasta Apocalipsis. Un amado segundito hermano. más, perdóname la interrupción. Yo digo esto porque yo he conocido gente que no habla en lengua. Yo he conocido gente que no echa fuera demonios. Y son gente morales. Sí. Gente que creen que Cristo sana, que creen en la sangre de Cristo, que creen que en Cristo viene. Mire, todas estas doctrinas las creen, pero estas otras no las creen. Por lo tanto, ese poder no habita en ellos. Exactamente. Sí, porque lo que conforme a tu creencia será hecho, conforme a tu fe. Muy bien, Ruth Kahn desde Staten Island, por allá por Nueva York, dice, está de acuerdo con lo que los pastores dicen, porque en estos tiempos a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Nosotros tenemos que estar apercibidos para escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es correcto. Hay que ser obediente, hacedor de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Los cuatro, ¿verdad? Con ese comentario de nuestra Ruth Kahn. Santiago López desde Kansas, dice así él, le gusta mucho el programa y felicita al hermano Bruno y al panel también. Su pregunta es, ¿cómo saber si un pastor es una persona que tiene buenos frutos? Está buena la pregunta esa. ¿Cómo saber si un pastor tiene buenos frutos? Pues, Pastor Eduardo. ¿Ya? Ok. Los dos pueden contestar. yo pienso que un pastor, es muy clara la pregunta. Por sus frutos los conoceréis. La verdad que para mí en lo personal, a mí me ha bendecido mucho esa palabra. Tú quieres saber si un pastor es genuino, es de Dios, sus mismos frutos van a dar evidencia. A hoy, acuérdate del rey David, mi hermano, que él fue un hombre de Dios, conforme al corazón de Jehová, y falló y pecó, pero, hay un pero se arrepintió de su pecado de todo corazón. Entonces los pastores no somos perfectos, porque no hay ningún pastor perfecto, sino solamente Cristo Jesús. Pero sí, el pastor te va a dar evidencia a sus frutos. Tristemente, igual hay gente que cae en el legalismo, que porque celebra la Navidad no son de Dios. No, o sea, eso ya son para mí como niñerías. O sea, la cuestión es que tus frutos verdaderamente den evidencia, que ames al Señor tu Dios sobre todas tus cosas, las cosas con todo tu corazón, tu mente y tu alma, y ames a tu prójimo como a ti mismo. Tener amor y compasión por la gente y amor al Señor de todo tu corazón, y tus frutos darán evidencia de lo genuino que es un pastor. Amén. Excelente, así es. Pastor Eduardo Sánchez. Sí, hermano, coincido con el hermano. El pastor o el cristiano se conoce por su fruto, ¿no? Por lo que es, no solamente por lo que hace. Aquí dice que en tu nombre echamos fuera demonios, que profetizamos, hicimos tal cosa, otra cosa, y el Señor le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. El Señor no te va a calificar por lo que tú hagas, sino por lo que tú eres. Hay muchas personas haciendo muchas cosas dentro de la iglesia y no son lo que dicen ser. El Señor conoce tu corazón, conoce realmente que tú eres. Estas personas de este texto estaban echando fuera demonios, profetizando, haciendo milagros. Sin embargo, el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, Dios va a estar al tanto siempre, no solamente Dios. Vamos a tener una nube de testigos alrededor nuestro, observando nuestros frutos. ¿Quiénes somos en realidad? Y quiero decir, hermano, algo muy importante. Dios no te va a calificar, porque hoy en día se hacen muchas cosas dentro del templo. Dios no te va a calificar por lo que tú haces dentro del templo. Dios te va a calificar por lo que tú haces fuera del templo. Él va a ver quién tú eres después de que termine el culto. Y después que tú termines el culto, es realmente la persona que tú eres y los frutos que tú te das. Entonces, usted puede hacer muchas cosas en el templo, como dice el texto, echan fuera demonios, profetizan. Sin embargo, cuando salen son otra cosa. Por eso el Señor dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Así que Dios permita que podamos tener un testimonio y tener un testimonio vivo, que podamos reflejar a Cristo en nuestros corazones y las personas nos conozcan por lo que somos y no por lo que hacemos.
Excelente, muy bien. Bueno, y tenemos a Ramón García desde Albuquerque, Nuevo México. Felicita al doctor Bruno Camaño y al panel. La señal se ve muy bien. Le da gracias a Dios por tener esta señal en Albuquerque, Nuevo México. Gracias, hermano Ramón García, pastor, por participar en la gran comisión. Ustedes llaman, nosotros escuchamos sus preguntas, sus comentarios, entramos en la evangelización y la gran comisión. María Resino de Van Nuys le pregunta al pastor Aquiles, ella y su familia son muy bendecidos por Alma Visión siempre y quisiera que hubiera un centro internacional de oración en Van Nuys. Saludos para el doctor Bruno Camaño y sus invitados y pregunta, ¿qué significa hacedores de maldad? Hacedores de maldad son personas que practican las cosas que Dios prohíbe. Las cosas que Dios prohíbe y las practican son hacedores de maldad. Y acerca del Reino Internacional de Oración, para Van Nuys estamos trabajando en eso. Amén. En los institutos bíblicos. Exacto. Tenemos una visión de Dios de sembrar o plantar 120 centros internacionales de oración. Y si me permite, puedo anunciar el seminario rápidamente. Adelante. Estamos dando un curso de 3 años, un seminario gratuito, todos los lunes a las 8 de la noche en el Centro Internacional de Oración de Montebello. Yo soy el maestro de ese curso y usted puede llegar e ingresar a ese curso. Los seminarios por ahí, en cualquier momento. En cualquier momento. Los seminarios por ahí cuestan muy caro y Alma Visión ha patrocinado y está patrocinando esto para que sea posible, para que todo el mundo se prepare en la palabra de Dios. Es correcto y sí vamos a abrir pronto uno ahí en Van Nuys, amada hermana María Resino. Gracias por llamar y motivarnos a hacerlo. Susi, del norte de Carolina, le pregunta al pastor César, ¿es bíblico confiar en el dinero más que en Dios? Porque muchos cristianos se afanan mucho por trabajar y obtener riquezas. No, pues la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual muchos se extraviaron y se perdieron deliberadamente. Entonces, date cuenta que el mundo lo que más anhela es el dinero, el amor al dinero. Hoy quiero aclarar, una cosa es el amor al dinero y otra cosa es que los cristianos, o sea, Dios igual nos quiere bendecir. El dueño del oro y la plata es Jehová nuestro Dios, es el Padre. El dueño del oro, la plata, de todo. Pero el problema es cuando una persona ama el dinero. Hay personas que llegaron a la iglesia sin trabajo, sin papeles, sin esperanza alguna. Dios los bendice, les da trabajo, les da documentos, les da un buen auto y se apartan del Señor por completo. Ahí se olvidaron del que les bendijo sus vidas. Qué triste es ver eso, porque esa es la realidad. Mucha gente, por los afanes de este mundo, también se van a apartar de Dios y sobre todo por el amor a las riquezas. Pero por eso tú debes de saber que Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿Cuánto es nada? Nada. Todo aquel que verdaderamente busca primeramente el reino de Dios y su justicia, téngalo por seguro que todo lo demás vendrá por añadidura. Todas estas bendiciones te alcanzarán. Dicen Deuteronomio 28, te alcanzarán ellas y serás bendito en tu entrada, en tu salida. O sea, todo aquel que ama a Dios, Dios lo va a bendecir y las bendiciones de Dios te van a perseguir a ti. Amén. Pero número 1 tiene que ser Dios en tu vida. Amén. Amén. Y lo dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, como dijo Pastor César. Bueno, Isabel desde Anaheim, California, dice, no se pierde este programa, siempre lo ve. Y su pregunta para el pastor Eduardo Sánchez, ¿cómo la iglesia puede evangelizar a estos jóvenes que le llaman los milenios? ¿Los milenios? No lo conozco. Jóvenes, a los jóvenes. ¿Cómo se puede evangelizar a los jóvenes? Le pusieron el nombre milenio porque
Oh, bueno. Bueno, hermano, el evangelio es uno solo. Es una noticia, una buena noticia de salvación. Y pienso que hay muchas técnicas o cosas que se usan para evangelizar. Pero evidentemente para evangelizar a los jóvenes tenemos que entender que ellos son jóvenes. Y entonces el evangelio no podemos imponerlo a la persona. El evangelio no se impone. El evangelio es un método persuasivo apelando a la conciencia del ser humano para que la persona, a través del Espíritu Santo y el concurso del Espíritu Santo, pueda llegar al arrepentimiento. O sea que con los jóvenes hay que hacer actividades de acuerdo a su edad, tratar de sociabilizar con ellos, ser más cercanos a ellos. Y yo pienso que de alguna manera persuasiva y la conciencia, apelando a su conciencia, el Señor va a trabajar en su corazón y en sus mentes y van a alcanzar también ese evangelio, esa salvación que ellos necesitan. Excelente, muy bien. María desde Houston, Texas. Ella le habla a sus hermanos de Cristo Jesús y ellos no quieren recibir a Cristo y rechazan el evangelio. Ellos tienen vicios y su pregunta es si esto de los vicios y de esa manera de ser es una maldición generacional y qué debe hacer ella en este caso. Una pregunta bastante profunda y tiene varias respuestas. Primeramente, síguela hablando, cada oportunidad que tú tengas, porque yo fui un joven con vicios, un joven que estuve en pandilla, que estuve en droga, que estuve en vicio, y me hablaban del Señor, y yo era rebelde, pero mi boca era rebelde delante de la gente, pero cuando yo estaba sola, el Señor me agarraba por la oreja, y el Señor hablaba conmigo. Y fue trabajando en mi corazón y a los 19 años y 6 meses de mi vida acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y tengo 63 años, más de 43 años sirviéndolo. Así que el día que menos usted se imagine, Dios te va a sorprender y tus hermanos se van a convertir al Señor. Excelente. No se desanime, María de Houston, Texas. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Ya lo dice la Biblia, y así va a ser. Bueno, otra María de Echo Park, California, dice, quiere un centro internacional de oración en Echo Park. Se goza mucho con la programación y le gusta la doctrina. Mire qué lindo. Gloria al Señor. Aquí tenemos una pregunta bastante difícil. A veces ella piensa, Dulce Cárdenas, a veces ella piensa que ese texto es para ella, porque ella a veces está con Dios y después se va al mundo. ¿Cómo es que ustedes han superado no amar más al mundo que a Dios estando en el mundo? ¡Wow! Hermana, mira, yo veo que... Buena pregunta. Que cuando uno es sincero con Dios, verdaderamente Dios va a hacer el milagro. Yo soy evidencia de eso. Yo 1000 veces le dije a Dios que iba a cambiar y 1000 veces caí. Dios es misericordioso y también Él hace justicia. Entonces Él en realidad ve tu corazón. Yo recuerdo cuando me aparté de Dios, caí en las drogas, como dice el hermano, viviendo en la calle a los 17 años, con los zapatos rotos, sin esperanza, sin qué comer, sin dónde, queriendo intentar inclusive matar a personas. Pero mira, cuando Dios ya tiene un propósito con tu vida, Dios, si ve que no quieres cambiar, va a tratar un poquito, va a tratar un poquito duro con tu vida. Eso fue lo que me pasó a mí en lo personal. Y de esa manera Dios, con esa aflicción que tuve, que estaba entre la vida y la muerte, ahí fue donde yo vino un arrepentimiento sincero y me entregué a Jesucristo. No esperes a que te pase algo difícil, como le dijo Jesús a aquel hombre que se quería meter al pozo de Serepta, me parece que es, no recuerdo bien, le dijo Jesús, no sea que una cosa peor te venga. Entonces, o sea, lo que Dios quiere es que tú hoy te arrepientas, que tú hoy le digas, Señor, yo me arrepiento de todo corazón, yo no puedo, pero yo quiero que tú seas el que me cambie.
Si tú eres sincera con Dios, tenlo por seguro, ora, ayuna, humíllate a Dios. Dios no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Tenlo por seguro que Dios te va a cambiar, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Eso es lo que yo creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, muy bien. Rodrigo Hernández desde Santa Bárbara, California, pregunta: ¿serán más los que se van al infierno que los que entran en el reino de los cielos? ¿Qué tú crees? Así mismo. ¿Serán más o serán menos? Así mismo, hermano. Dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque el reino de los cielos está formado por los escogidos precisamente. Es un remanente. Hay una condición para entrar en el reino de los cielos, y es que hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre sabio en la Biblia, quizás en el culto era muy preparado, era maestro, pero el Señor le dijo: Nicodemo, tú sabes mucha Biblia, tú tienes eres muy instruido, eres maestro, pero de cierto digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y yo siempre le digo a los hermanos que la Biblia enseña, Jesús enseña que una vez Él puso a sus discípulos y les dijo: si no cambian y no se convierten como niños, de seguro no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que nacer, y todas las personas nacen como un niño. Por eso el reino de los cielos va a estar lleno de niños. Todos nosotros somos niños y hay que convertirse como un niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque es la única manera. Cuando uno nace de nuevo, uno no nace viejo, adulto, nace como un niño. Entonces, evidentemente, el reino de los cielos va a ser una minoría, y tristemente es así. Yo enseño en la iglesia que la iglesia no es la congregación. Las congregaciones a veces tienen miles de personas. Enseño que la iglesia no es la congregación, sino enseño que la iglesia está dentro de la congregación, formada por aquel grupo que realmente ha nacido de nuevo, aquel grupo que realmente se han convertido en hijos de Dios y pertenecen al reino de los cielos. El resto es congregación. Entonces, tristemente van a ser muchos los llamados, pero van a ser pocos los escogidos. Dios permita que todos nosotros podamos estar en ese grupo de estos nuevos nacidos. Amén, excelente. Y déjeme decirle un texto bíblico que sí dice que van a ser pocos. Dice: ancho y espacioso es el camino a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Se pierden muchos. Y luego dice: angosto y estrecho es el camino a la salvación, y pocos son los que van por ahí. Es decir, Dios no quiere que nadie se pierda, pero el problema está que la gente aman a Dios, sí aman a Dios, pero aman más al mundo que a Dios. Y el que ame más al mundo que a Dios, el amor del Padre no está en él. Porque la Biblia lo dice bien claro: no ames al mundo, ni el estilo del mundo, ni lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Traición, mentira, cuento, enfermedad, vicios. Ese estilo, el que ame eso, no va a tener el amor del Padre, porque lo dice bien claro. Bueno, tenemos a Luis Martínez de San Antonio, Texas, Patricia de Nueva York, María Prado de Santa Ana. Todas estas las vamos a ir contestando, pero nos vamos con esta linda adoración y regresamos. En Consejería Pastoral: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Usted no quiere escuchar esas palabras de parte de Jesús, ni yo tampoco. Por eso estamos estudiando la Biblia. Veamos. La Biblia dice, así es, la Biblia es la palabra de Dios. Y toda palabra que es predicada aquí en Alma Visión o en cualquier iglesia o en cualquier lugar, en las calles, no regresará vacía. Esta palabra te va a ayudar a vivir una vida consagrada a Dios, que es la calidad de vida mejor que existe. Amén. Es decir, que no se me ponga ahí así como medio tristón, porque
no pueda ir al bailón. Uno de los problemas que yo tenía era que a mí me gustaba bailar, me gustaba danzar y todo eso, pero se me quitó a la vez que vine a Cristo ya. Eso de ir a los nightclubs es una cosa horrible. Fíjense que están todos oscuros. Ahí está el diablo y su comitiva. ¿Para qué tú quieres ir ahí? Bueno, aquí tenemos a María del Carmen que dice, las personas que usan ropa muy ostentosa van a ir al cielo. Jesús dijo en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y luego dijo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el espíritu. Gozo en el espíritu, ahí está el reino de Dios, hermana. Fíjate la vida espiritual de la gente y no mires tanto por fuera. Exactamente. Bueno, la hermanita Maguita González quiere preguntarle al pastor, necesita oración porque se siente desesperada. Estuve arreglando papeles y me negaron mi visa, no puedo regresar ahora con mi familia, que Dios me perdone todos mis pecados y me abra las puertas a mí para poder regresar con mi familia. Por favor, oren por ella, vamos a orar por ti. Y bueno, por Facebook, mire para eso, qué lista tan inmensa, miles de personas. No tenemos tiempo, nos quedan solamente 3 minutos y nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted, amigo que me escucha, amiga, la oportunidad de abrir su corazón al amor de Jesucristo. Mire, hay un poema muy precioso que dice, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado la causa, pero Cristo la cura. Cristo es la solución para tu ansiedad, para tu temor. Deja que Él entre a tu corazón ahora mismo. Di esta oración conmigo. Di, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón por vivir a mi manera. Quiero vivir a tu manera, Jesús. Creo en mi corazón que Jesucristo, aleluya, murió en la cruz por mis pecados. Derramó toda su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Pastor Aquiles, Pastor César y Pastor Eduardo, gracias por sus sabias respuestas y será hasta la próxima en Consejería Pastoral. Que el Señor te bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.